Hola a todos, siendo las 16 horas en Ginebra, procederemos a empezar. Muchas gracias por haber decidido pasar parte de su miércoles con nosotros. Mi nombre es Lisette Nonalaya Aranda, trabajo para la Organización Mundial del Comercio y me siento muy honrada y privilegiada de darles la bienvenida a la mesa redonda virtual de hoy sobre negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca, desafíos y oportunidades para la región latinoamericana. Para aquellos que no estén al tanto, quiero subrayar que esta sesión está siendo grabada. Comenzaré por agradecer a todos aquellos que pudieron responder a nuestra encuesta. Me gustaría destacar brevemente los resultados. Por favor, si podríamos compartir ahora los mismos. Gracias. Ok. Bueno, podemos ver que hay una amplia diversidad en los asistentes presentes, tanto por región como por afiliación. Y bueno, aunque no nos sorprenda, tenemos una clara y amplia representación de América Latina, seguida de Europa y el Caribe. Esperemos también que la diversidad en representación de afiliaciones que podemos ver nos dé esa diversidad también de conversación el día de hoy. Antes de empezar, y si podemos dejar de compartir los polls, quiero esbozar un poco el orden del día, así como algunas de las reglas de conducta destinadas a facilitar nuestra conversación de hoy. Tras esta parte introductoria, nuestro debate de fondo constará de 3 partes principales. La primera hora de la sesión de hoy se dedicará a nuestros ponentes invitados, que ofrecerán cada uno de ellos una visión general de 10 minutos de su respectiva área de interés. Seguidamente, habrá una sesión de preguntas y respuestas moderada. Y finalmente, nuestra moderadora hará una recapitulación de 5 minutos en la que destacará las principales conclusiones del debate del día de hoy. Teniendo en cuenta este programa, los animo a todos a desempeñar un papel dinámico en la conversación de hoy, enviando preguntas sobre las cuestiones de fondo que se estarán debatiendo en el foro de preguntas y respuestas de esta plataforma. Por favor, utilicen únicamente el foro de preguntas y respuestas y no la función del chat, que para ustedes, la audiencia, se encuentra deshabilitada. En cuanto a las preguntas, los invitamos a que las formulen en cuanto se les ocurran, en lugar de esperar a que la sesión de preguntas y respuestas inicie. De este modo, podremos seguir de cerca las preguntas a medida que vayan llegando y establecer la mejor manera de responder al mayor número posible de ellas. Es probable que nuestros distinguidos oradores invitados, a pesar de sus esfuerzos, no puedan responder a todas las preguntas, por lo que nos disculpamos de antemano. Esperamos poder mantener un debate rico y fructífero con las preguntas que se puedan abordar. Con estas palabras, invito a la jefa de la Oficina para América Latina y el Caribe, la señora Kenza Lementek, a proporcionar el contexto de esta mesa redonda virtual y a dar la bienvenida a nuestra moderadora. Gracias. Muchas gracias, Lisette. Una cálida bienvenida y buen día con todos. Mi nombre es Kenza Lementek y soy la jefa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC. Gracias por acompañarnos hoy en esta mesa redonda virtual titulada Negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca, desafíos y oportunidades para la región latinoamericana. Me gustaría dar la bienvenida a la moderadora de esta mesa redonda, la señora Alice Tipping, y a nuestro panel de distinguidos oradores que animarán este debate con su riqueza de conocimientos y experiencia. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. Antes de ceder la palabra a la moderadora, la señora Alice Tipping, permítanme hacer unas breves observaciones introductorias y destacar el contexto que nos trae hoy aquí. Esta mesa redonda virtual
marca la conclusión del curso regional de política comercial en línea, SRCRPC, para miembros de la OMC de América Latina. El mismo fue organizado conjuntamente por la Unidad de Cursos Regionales de Política Comercial del Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC y nuestro socio académico, el Colegio de México. Me gustaría felicitar a nuestros colegas tanto del Colegio de México como de la Unidad de Cursos Regionales de Política Comercial por su enorme y valioso trabajo en la organización de este SRPC. El SRPC comenzó el 9 de agosto pasado por una duración de 14 semanas y contó con la participación de 23 funcionarios gubernamentales de 10 países latinoamericanos miembros de la OMC. La asistencia técnica relacionada con el comercio, ATRC, es una función básica de la OMC, cuyo objetivo es mejorar las capacidades humanas e institucionales de sus beneficiarios para que puedan aprovechar plenamente el sistema multilateral del comercio basado en normas y cumplir con sus obligaciones, así como hacer valer sus derechos como miembros y hacer frente a los nuevos desafíos relacionados con el comercio. En cumplimiento de estos objetivos, el Instituto de Formación y Cooperación Técnica de la OMC lleva a cabo asistencia técnica relacionada con el comercio en América Latina y otras regiones del mundo mediante la organización de diversos eventos. En promedio, América Latina se benefició del casi 20% del conjunto de la asistencia técnica impartida por la OMC a sus miembros durante los últimos 5 años, tanto en número de actividades como en volumen de participantes. En el interés de América Latina en asuntos de sostenibilidad relacionados con el comercio ha sido un constante durante estos últimos años. Los cursos regionales de política comercial son uno de los principales programas de desarrollo de capacidades relacionadas con el comercio que lleva a cabo el IFCT en cumplimiento con su mandato. Los cursos regionales de política comercial ofrecen una formación en profundidad sobre los acuerdos de la OMC, el funcionamiento de la OMC, sus normas y procedimientos. También proporcionan un enfoque único en cuestiones de política comercial regional. El objetivo es sensibilizar sobre la importancia de la OMC en el contexto de la política comercial regional y de este modo fomentar y facilitar el diálogo sobre cuestiones comerciales, multilaterales y regionales entre las principales partes interesadas. En este contexto en que organizamos hoy esta mesa redonda virtual sobre las negociaciones de la OMC sobre subvenciones a la pesca, sobre los desafíos y oportunidades para la región latinoamericana al respecto. Sin más dilación, me complace presentar a la moderadora de esta mesa redonda virtual, la señora Aline Tipping, directora de Comercio Sostenible y Subvenciones a la Pesca en el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, IISD. La señora Tipping ha diseñado y dirigido muy respetados programas de investigación y diálogos políticos sobre cuestiones de comercio y medio ambiente, en particular sobre las subvenciones a la pesca. Asimismo, posee un profundo conocimiento respecto a la intersección entre la política exterior y el derecho y la protección del medio ambiente, gracias a sus anteriores funciones gubernamentales
y a la gestión de investigaciones relevantes para la creación de políticas públicas. Señora Tipping, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Kenza, muchísimas gracias, Lisette, y muchísimas gracias, la verdad, a todo el equipo de la OMC y al Colegio de México por la invitación a moderar esta mesa redonda sobre un tema que es tan importante para el sistema de comercio multilateral, pero también para el desarrollo sostenible tanto del océano y de las comunidades que del océano dependen, y en particular para la región latinoamericana. Ya me han introducido con muchos halagos, así que no me voy a presentar de nuevo, pero sí es cierto que mi organización ha seguido muy de cerca a estas negociaciones, y si me permiten ustedes, quería quizás empezar poniendo a las discusiones sobre el tema de subsidios a la pesca un poco en contexto. Después de todo, es un poquito extraño hablar de pesca en alta mar en Suiza. Empezando quizás a nivel más simple, los subsidios que reducen el costo de pescar, como los subsidios al combustible, por ejemplo, pueden contribuir a la sobrecapacidad de las flotas pesqueras y a la sobrepesca. Estos subsidios son una de las razones por las cuales el 34% de los recursos pesqueros están sobreexplotados. Esos son datos de la FAO. Y esa es una proporción que va aumentando gradualmente cada año y que progresivamente va socavando la sustentabilidad de los recursos marinos, además del sustento de muchas comunidades pesqueras. Y la pesca es una actividad global, tanto a nivel comercial como a nivel ecológico. A nivel comercial, hay flotas que compiten directamente por los recursos en alta mar. Y hay muchas flotas que pescan, legalmente o no, en las aguas de otros países, sean vecinos o distantes. A nivel ecológico, muchas poblaciones de peces migran de una costa o una zona exclusiva económica a otra, lo que significa que lo que hace un país tiene repercusiones para otros. Y esto es verdad tanto en Latinoamérica como en muchas otras regiones del mundo. En todo este contexto, entonces, tiene sentido apuntar a un acuerdo multilateral. Es probablemente la única manera de desarrollar disciplinas que abarquen a todas las flotas del mundo. Y si estamos hablando de subsidios, tiene sentido hacerlo en la OMC, donde tenemos el único tratado multilateral sobre subsidios. Por eso, el tema de subsidios a la pesca llega a Ginebra. Y también hay un compromiso político para abordar este desafío. Todos los jefes de gobierno de los países miembros de la ONU acordaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible la meta de terminar estas negociaciones en 2020, o sea, el año pasado. ¿Qué se está negociando? Buena pregunta. Hay 3 aspectos clave del borrador de texto, y les digo que acaba de salir un nuevo borrador de texto el lunes, así que tenemos información muy actualizada. Hay 3 reglas básicas que se están negociando en Ginebra. Primero, la prohibición de los subsidios a barcos u operadores de barcos que hayan sido el objeto de una determinación de pesca ilegal. O sea que hay pruebas que lo han hecho, hay una decisión que ya los implica. Segundo, una prohibición, con algunas excepciones, a los subsidios a la pesca de recursos ya sobreexplotados. Y el tercero, quizás el pilar de los 3, el más grande, que podría tener más impacto, la prohibición de subsidios que contribuyen a la sobrecapacidad y a la sobrepesca en general, incluyendo subsidios a pesca en aguas domésticas y los subsidios a la pesca en áreas fuera de la jurisdicción de un mundo. Para cada una de estas reglas, como esperarán en una negociación internacional, hay excepciones y calificaciones, y quizás que exploraremos más en la discusión. Llegar a este punto, al borrador de texto del lunes, ha tomado 20 años, pero las brechas lentamente se han ido cerrando.
Los que quedan son las brechas más difíciles, el último 10%. Pero es crucial que los miembros de la OMC lleguen a un acuerdo en diciembre, tanto para la sustentabilidad del océano y el sustento de los que del océano dependen. Y un final exitoso de estas negociaciones comprobaría, creo, que el sistema multilateral de comercio es relevante en la creación de soluciones económicas para desafíos colectivos, sean medioambientales o desarrollo. Y para entrar en más detalles sobre todos estos temas, tenemos un panel extraordinario de expertos. Quería señalar ahora que el orden de las presentaciones será un poquito diferente a lo que está marcado en sus agendas. Empezaremos con el doctor Andrés Cisneros Montemayor, que es subdirector del Nippon Foundation Ocean Nexus Program en la Universidad de Simon Fraser, que nos ayudará a entender un poquito más cómo es que los subsidios crean problemas de sustentabilidad en la industria pesquera, incluyendo ejemplos de un estudio de caso sobre las pesquerías de camarón en la costa oeste de Latinoamérica. Él será seguido por el señor Ernesto Godelman, director del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, CDPesca, que nos hablará del contexto más general de las pesquerías en Latinoamérica y el desafío de los subsidios, tanto domésticos como los que se dan a flotas de aguas distantes, que representan un reto mayor para la región. Después de este enfoque en la región latinoamericana de los primeros dos ponentes, pasaremos a las negociaciones globales propiamente dichas. Primero, el señor Ernesto Fernández Monge, que es un oficial en the Pew Charitable Trusts, nos dará una perspectiva sobre cómo los temas abordados por Andrés y Ernesto, el primer Ernesto, resurgen en las reglas que se están discutiendo en Ginebra y el reto que tienen los negociadores de encontrar soluciones que reflejan las prioridades tanto medioambientales y de desarrollo en el mandato. Por último, tenemos el honor de tener en el panel al embajador Roberto Zapata, socio senior en Ansley Consultores Internacionales y antiguo embajador de México ante la OMC y antiguo presidente del grupo de negociaciones sobre normas, incluyendo subsidios a la pesca. Y él nos ayudará a entender un poquito cómo estas negociaciones sobre subsidios a la pesca están vinculados o reflejan temas más amplios, controversias más amplias en la OMC, como el del trato especial y diferenciado, el desarrollo sostenible y el reto, creo, de forjar cooperación internacional en temas tan económicos. En términos de procedimiento, voy a darles la palabra a los ponentes para alrededor de 10 minutos cada uno y luego tendremos tiempo para discusión y preguntas. Como decía Lisette al principio, público, sus preguntas y comentarios son muy bienvenidos. Por favor, escriban sus preguntas como se les vayan ocurriendo en la ventana de preguntas y respuestas y cuando lleguemos a la discusión, con la ayuda de Lisette, dirigiré las preguntas a los ponentes cuando lleguemos a ese punto. Con esas palabras de introducción, no me queda nada más que dar la palabra con mucho agrado al doctor Andrés Cisneros Montemayor. Andrés, tiene usted la palabra. Gracias, Alice. Si me escuchan, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Bueno, me tocó ser el primero en esta charla muy interesante. Como decía Alice, justo ahora que salió el nuevo texto, pues da muestra de lo pertinente que es esta discusión, ¿no?, que estamos teniendo. Me da mucho gusto poder compartir las cosas con ustedes. Entonces, bueno, lo que trataré de hacer hoy es sentar la mesa, digamos, desde el punto de vista pesquero y económico de por qué nos interesa este tema, ¿no? La primera cosa que quería subrayar es que, y esto a menudo se nos olvida, sobre todo cuando platica uno con la industria, con los pescadores, esta negociación y el objetivo de los ODS, el 14.6, no está tratando de quitar apoyo para los pescadores, quitar apoyo a la pesca, dejar de apoyar comunidades, ni mucho menos. Lo que está tratando de hacer es eliminar subsidios que contribuyen a capacidad de pesca excesiva, sobreexplotación pesquera y que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Que son todas estas cosas que en cualquier lugar que vayamos en el mundo, las primeras cosas que decimos, ¿cuál es el problema en esta pesquería? Está sobreexplotada, hay demasiada gente, los barcos ya no rinden lo que rendían antes, hay mucha pesca ilegal. Entonces, básicamente lo que se trata de hacer es eliminar los apoyos públicos que están ayudando a dañar aún más a estas pesquerías.
Y por eso les llamamos a este tipo de subsidios, subsidios dañinos, harmful subsidies en inglés. Entonces, ¿por qué se dice que son dañinos? La cuestión aquí fundamental es diferenciar lo que es la pesca, o la pesquería donde uno va y al mar o al río, lo que sea, y metes un barco, metes una red, una trampa y sacas algo, de lo que sería una fábrica, ¿no? Donde si tú puedes subsidiar y hacer más grande la fábrica, pues claro, vas a poder producir más y más, ¿no? En la cuestión natural, nosotros no estamos haciendo peces en el mar. El mar tiene una capacidad ecológica máxima, la que puede producir peces o camarones o langostas o abulón. Y entonces, una vez que tú metes demasiados barcos, demasiadas redes, demasiadas trampas y empiezas a pescar más de lo que la ecología puede sostener, ¿no? Cada barco extra que metas, cada red extra, cada trampa extra, vas a empezar a capturar menos y menos y menos y menos. ¿Por qué? Pues obviamente la población en el mar la estás mermando, ¿no? Cada vez más. Y pues va a llegar un momento, si te vas así a lo absurdo, que podrías llevarla a una extinción local, ¿no? En este lugar, ¿no? Puede ser una pesquería completamente colapsada, ¿no? Como ha ocurrido en muchas partes del mundo. Y entonces, cuando hablamos de subsidios dañinos, estamos hablando de cualquier cosa que aumente la capacidad de pesca, ¿no? Aún más de lo que el mercado por sí mismo generaría, ¿no? Entonces, que está dañando aún más al ambiente que lo que esperaríamos bajo condiciones normales. Entonces, esto a mí, ¿por qué me preocupa? Bueno, yo trabajo más en la parte económica, hay muchos colegas que les preocupa por la parte ecológica y al final de cuentas ese es lo fundamental, ¿no? Si tú estás destruyendo la población de peces natural o dañando los hábitats, pues obviamente no vas a tener ninguna plataforma para construir una industria pesquera, ¿no? La segunda parte que nos importa es que eso obviamente es increíblemente ineficiente. Si tú pudieras estar capturando lo mismo de manera más sostenible, con menos esfuerzo, pues tu ganancia obviamente sería muchísimo mayor, ¿no? Además de que estás siendo más sostenible y construyendo más comida. Entonces, eso se vuelve muy preocupante cuando vemos que hoy por hoy se siguen dando más de 20,000 millones de dólares al año en subsidios dañinos, ¿no? En todo el mundo. Y esto sabiendo que los datos oficiales que los países envían a la FAO cada año muestran que alrededor del mundo 60% de las pesquerías están ya al máximo, al tope, y 33% ya están sobreexplotadas. Nosotros estamos hablando de que 93% de las pesquerías están en estas condiciones donde cualquier esfuerzo extra va a ser peor, no va a ser contraproducente. Y esto obviamente incluye también mucha pesquería que no se reporta, que incluye pesca ilegal, incluye descartes en el mar, que es cuando se tiran cosas por la borda y no se arriban. Nosotros estimamos una vez en Panamá en particular, esa captura incidental representaba 50 millones de dólares que se estaban perdiendo para la pesquería artesanal, porque esos peces que se tiran por la borda en los barcos que ya son muy grandes, demasiado grandes, y ya no pueden capturar lo que antes capturaban, son peces que la flota artesanal capturaría después, ¿no? Cuando ya después crezcan, ¿no? Entonces, eso tiene muchas implicaciones también de equidad social, además de las partes de sostenibilidad y económicas. Y bueno, pero a ese nivel macro también se estima que por esa sobrepesca a la cual está contribuyendo los subsidios dañinos a nivel mundial, se dejan, ¿no?, de pescar 20 millones de toneladas al año. Eso es comida que podría estarse produciendo, ¿no?, porque las poblaciones ya están mermadas, y 80,000 millones de dólares en ganancia. Entonces estamos pensando en desarrollar comunidad o cómo ayudar comunidades. Pues híjole, lo que tenemos que hacer es reducir el esfuerzo pesquero para que se recuperen las poblaciones y la gente gane mejor, hacerlo de manera equitativa. Y lo que mencionaba Alice el ejemplo del camarón es muy interesante porque el camarón en casi todos los países de la franja de la costa del Pacífico, en Latinoamérica, es una de las pesquerías más importantes económicamente. El camarón pues, históricamente lo ha sido y sigue siendo súper importante. Pero entonces cuando vimos cuáles eran los efectos de los subsidios, ocurren dos cosas muy interesantes, bueno, tres digamos muy interesantes aquí. La primera es que de los 27 grupos de camarón que se reportan en los países que vimos en Latinoamérica, 15 ya están sobreexplotados.
¿no? O sea, estamos hablando más de la mitad ya están sobreexplotados, otros 7 están explotados al máximo, de nuevo al tope, y 5 ni siquiera tienen evaluaciones, ¿no? Y se siguen explotando. Entonces, híjole, viéndonos por las estadísticas que tenemos, es muy poco probable que esos 5 que no están evaluados anden súper bien. Entonces, pero bueno, esa es la primera parte. La segunda es que se siguen dando muchos subsidios a ese sector porque las flotas que sobre todo son las que usan para capturar camarón, que son las de arrastre de fondo, usan mucho combustible. Al estar sobreexplotando camarón, como son muy caras, pues ya no les es rentable, pero en vez de dejar entonces que, bueno, pues dejemos de hacerlo entonces, si no es rentable y estamos dañando, se les da subsidios para que lo continúen haciendo. Entonces, aquí es donde entramos en esta contradicción, ¿no? Según esto queremos ayudar a la pesquería, pero estamos dañándola en el corto y largo plazo. Y la tercera parte muy interesante que encontramos es que en ninguno de los países, y incluye a México, no estoy tirando pedradas nomás al que sea, ¿no? Mi propio país hace esto. Ninguno solo tiene un plan de evaluación de qué sucede con esos subsidios que están dando. Ni uno solo. Entonces, por ejemplo, en México vemos que muchas de estas pesquerías que antes eran muy rentables, hoy por hoy no serían rentables sin el subsidio. O sea, el subsidio es la ganancia en algunas de estas pesquerías. Hay otras donde el subsidio representa 50% del ingreso. Imagínense, y aún así están perdiendo dinero, ¿no? Entonces, yo ahí cuestiono muchas cosas, ¿no? En primera, ¿qué le estamos haciendo al medio ambiente? ¿No? O sea, que ya lo mermamos tanto que lo que antes era rentable y muy importante económicamente ya no lo es, ¿no? La segunda es cómo estamos dañando los hábitats y a otras pesquerías que dependen de esos recursos y los recursos que caen en la pesca incidental, ¿no? Que también se están viendo dañadas, ¿no? Y estas, digamos, estamos mermando también la equidad social y las oportunidades de soberanía alimentaria para muchas comunidades costeras rurales. Y en tercera, ¿qué estamos haciendo con estos recursos públicos? Que viendo estos grandes problemas seguimos dando sin ni siquiera evaluar cuáles son sus efectos, ¿no? Entonces, por todo esto, ahorita vamos a ver, vamos a esclarecer con nosotros ponentes cómo funciona el texto del acuerdo, pero por ello el acuerdo me parece algo tan importante de ver porque específicamente aborda esos temas, ¿no? Aborda el tema de sostenibilidad ecológica, aborda el tema de colaborar entre naciones y dentro de naciones para manejar mejor los recursos y aborda el tema de la transparencia, que es importantísimo para cualquier cuestión de manejo en pesca o lo que sea, pero sobre todo en este caso donde los recursos públicos se están usando de una manera que, dada la evidencia que se tiene, no está teniendo los efectos que todos quisiéramos. O sea, ahí dejo mi intervención. Y pues bueno, aquí quedo, ¿no? Que al final tenemos tiempo para preguntas y demás. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Andrés. Ha sido sí, una súper introducción, creo. Y si voy a resaltar, no sé, 2 o 3 cosas, es que los subsidios a la pesca no son como los subsidios industriales o agrícolas, ¿no? Donde más insumo, más producción. Si estás hablando de un recurso salvaje, francamente, más insumo, a veces menos producción, ¿no? Y el ejemplo que diste de los 27 poblaciones de camarón, 15 están sobreexplotados, al menos en la costa oeste del Pacífico latinoamericano. O sea, nos resalta la pregunta, ¿no? Y si muchas de esas pesquerías también reciben subsidios al combustible, sin un plan para evaluar exactamente cómo funcionan estos subsidios, pues me queda la duda si no hay un riesgo de que hemos ya entrado en un círculo vicioso de sobreexplotación y dependencia de subsidios, ¿no? Y de ahí Completamente de acuerdo. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito más, creo, de otras pesquerías. Eso es un ejemplo, pero las pesquerías, como tú y yo bien sabemos, son extremadamente variadas. Algunas muy bien manejadas, algunas no. Y quizás para entonces completar un poquito el contexto latinoamericano, voy a pasar la palabra ahora a ti, Ernesto Godelman, el primer Ernesto, para hablar quizás un poquito de tu perspectiva. Tú trabajas ya con muchísimas pesquerías latinoamericanas. ¿Qué nos puedes decir del contexto más amplio latinoamericano? Tienes la palabra, Ernesto. Ernesto, creo que todavía sigues en mute. Sí, todavía sigues en mute, Ernesto. Sí, ahí está. Ahí está. Adelante.
Sí, sí, muchísimas gracias, decía Alice, por la participación que me han posibilitado en este evento, en este panel, con esta audiencia tan distinguida. Bueno, dado el tiempo que disponemos, entre muchos ejemplos que podríamos mencionar en América Latina, yo elegí comentar uno de ellos, referido a la pesca en aguas internacionales en el Atlántico Sudoccidental. Tengo una presentacioncita preparada, en caso que alguno la quiera mirar, me la puede solicitar tranquilamente y se la envío sin ningún problema. En el caso entonces del Atlántico Sudoccidental, si miramos las estadísticas de la FAO, podemos observar que los 3 países ribereños, Argentina, Brasil y Uruguay, cuentan un 67% de las capturas totales en esa área, mientras que los países no ribereños cuentan con un 33%. Estos países son principalmente China, España, la provincia china de Taiwán y Corea. Justamente estos países, estos 4 países, están entre los principales subsidiadores de la pesca. Si observamos el total que mencionaba Andrés de los 20.000 millones, estos 4 países solamente cuentan con el 44% de ese valor total. No es casual entonces que puedan disponer de facilidades para enviar flotas de aguas distantes a zonas que realmente son remotas para los países de origen. En el caso particular de las aguas del Atlántico Sudoccidental, frente a la costa argentina, existe un área que se llama, o lo han llamado, el agujero azul. El agujero azul es un área que está entre los paralelos 44 y 47, frente al Golfo San Jorge, fuera de la zona económica exclusiva argentina, donde la plataforma no tiene todavía un gran declive, es decir, es como un área de plataforma que queda fuera de la zona económica exclusiva argentina, y ahí llegan todos los años las flotas asiáticas a pescar calamar principalmente, y la flota española se dedica principalmente a capturar merluza argentina. Este es un caso muy interesante porque la merluza argentina, de acuerdo a los estudios del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, viene experimentando un proceso de recuperación bastante acentuado desde el año 2008 a la fecha, donde prácticamente se ha duplicado la biomasa reproductiva y se han alcanzado los objetivos de recuperación definidos por el Instituto. Sin embargo, en la misma medida, mientras la flota argentina mantiene sus capturas, incluyendo la suma de los descartes, bycatch y otros fenómenos propios de las pesquerías, sumando todo eso, se mantiene aproximadamente dentro de las recomendaciones del Instituto de Investigación Científica, alrededor de entre 270 y 300.000 toneladas. Las capturas de la flota española que llega a pescar a esa área han pasado aproximadamente de unas 10.000 toneladas en el 2008, un promedio en esa época, a prácticamente 100.000 toneladas en las últimas estadísticas disponibles, que son las de 2019. Es decir, han multiplicado por 10 sus capturas en esa área, aprovechando justamente este proceso de recuperación sostenido en base a la baja de la mortalidad por pesca en aguas jurisdiccionales argentinas y a una especie de derrame que se está produciendo hacia fuera de la zona económica exclusiva argentina. Evidentemente esto está superando las capturas máximas recomendadas por los científicos, y si bien en este momento concretamente todavía no se ha producido una situación de reducción de la biomasa, es evidente
que este sobrepasamiento en un 25% sobre la recomendación científica genera un peligro potencial muy importante. Este es un caso bastante típico, creo yo, de una situación donde una política de subsidios que viene de largo plazo, que incluye subsidios para construcción de embarcaciones, para subsidiar que las embarcaciones operen fuera de aguas europeas, subsidios que tienen que ver obviamente con el combustible, tarifas también acomodadas y subsidiadas para vender estos productos dentro del mercado europeo, está creando una situación que, como un caso típico de pesca no reglamentada, no es pesca ilegal porque ocurre en una zona de aguas internacionales, pero es un área donde no existen regulaciones, donde no existen acuerdos internacionales, donde no existen acuerdos bilaterales, en donde cada uno va y pesca lo que puede o lo que quiere, está creando este peligro potencial. Entonces, considero que es un caso típico en el cual los subsidios combinados con la falta de regulación y control puede llevar al colapso de pesquerías. La verdad que este es un poco lo que quería compartir con ustedes. Quedo atento a cualquier pregunta que quieran formular. Súper, muchísimas gracias, Ernesto. Creo que, o sea, ese ejemplo de la recuperación longeva y a duros pasos, me imagino, de la merluza, se está, por la evidencia, hay un gran riesgo que esa recuperación de casi una década ya, se está poniendo en peligro, como tú dices, por la combinación de flotas subsidiadas de aguas distantes y la ausencia de control, ¿no? Y interesantemente, creo que ese ejemplo es uno de los ejemplos clave donde creo que podría haber una regla en el acuerdo que se dirige exactamente a los subsidios para esas pesquerías no reglamentadas. Voy a seguir entonces a darle la palabra al siguiente Ernesto, a Ernesto Fernández Monge, que es un gran colega mío que trabajamos con Pew Charitable Trust muy de cerca en estas negociaciones. Ernesto, sé que tienes algunos comentarios preparados, pero si puedes también quizás reflejar un poco los ejemplos que nos han dado Andrés y el primer Ernesto, y quizás cómo ves que estos temas y estos retos de manejar tanto el apoyo al sector como la sostenibilidad del recurso mismo, que es tan crítico exactamente para el futuro de las pesquerías, cómo esos desafíos se están argumentando y cómo se van desarrollando las reglas que estamos negociando aquí en Ginebra. Así que, Ernesto, adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alice, y muchas gracias al Instituto de Formación y Cooperación Técnica del Colegio de México por la invitación a participar en este cierre del curso regional de política comercial de la OMC. Creo que para entender la dinámica de las negociaciones es importante conocer el problema, y creo que Andrés y mi tocayo Ernesto han presentado elocuentemente las razones del por qué un acuerdo en la OMC para poner disciplinas a los subsidios dañinos es necesario. Quería reiterar el punto que hacías al inicio, Alice, y que Andrés mencionó, que la FAO ha calculado que el 34% de las poblaciones mundiales está sobreexplotada. Y para poner un poco en contexto, cuando iniciaron las negociaciones en el 2001, este porcentaje estaba en un 27%. Cuando la FAO empezó con los datos en los años 70, estaba al 10%. Entonces, como se ve, hay una tendencia a la reducción que continúa y va a continuar. Ese es el statu quo, y creemos que un acuerdo podrá ayudar a contribuir a revertir esta tendencia y contribuir a la sostenibilidad de los recursos pesqueros, y esto pues ayudará a beneficiar a las comunidades que dependen de ellos. Algo que es diferente ahora y que creo que es importante mencionar es que
con respecto a cuando se iniciaron las negociaciones, ahora hay mucha más información sobre la magnitud y el impacto de los subsidios, como vemos los ejemplos que dio Ernesto y Andrés. Y gracias al trabajo que Andrés y Ernesto hacen, creo que esto ha ayudado, ha contribuido. Nosotros en Pew hemos dedicado mucho esfuerzo también a poner información y datos científicos para que los tomadores de decisiones y los negociadores puedan tomar esas decisiones fundamentadas en hechos. y, y- y- y creemos que esto es fundamental. Y puedo dar ejemplos tal vez posteriormente de los estudios que se han hecho, por ejemplo, las estimaciones globales de subsidios pesqueros de Rashid Sumail de la Universidad de British Columbia, un estudio biológico, de modelo bioeconómico del impacto de la reforma de los subsidios de la Universidad de California, Santa Bárbara, entre otros. Todo esto, creo, nuevamente a través de los años ha ayudado a la mejor comprensión del problema y esto creo que ha ayudado a que los miembros de la OMC estén más cerca que nunca en alcanzar un acuerdo y creemos o esperamos que así sea ahora que viene la reunión ministerial a fin de mes. Como han podido ver, el tema medioambiental de la sostenibilidad de recursos esencial en estas negociaciones y es quizá el desafío que los miembros han tenido y que han en el desarrollo de las discusiones de los últimos 20 años, buscar este balance entre el comercio, medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y esto es un tridente que Roberto Zapata lo mencionaba cuando era presidente del grupo de negociación y posiblemente lo va a desarrollar un poco más. Pero es importante, digamos, ese balance, buscar ese balance. Y ese es el desafío. No me voy a pensaba referirme un poco a la dinámica del mandato, pero voy a entrar directamente a los temas del texto actual. Eh, eh, es importante mencionar que simplemente que el mandato pues, que se estableció en la ronda Doha de aclarar y mejorar, y luego se desarrolló más en la ministerial de Hong Kong en el 2005, donde se incluyó ya el tema del tema de sobrecapacidad y sobrepesca, y luego más recientemente con la declaración de la ministerial de Buenos Aires. Creo que ya se establecen los elementos para cumplir con este objetivo y también lo ligan con los los objetivos de desarrollo sostenible 14.6. Pero bueno, no voy a entrar ahí, simplemente decir que, y como lo mencionabas al inicio, los miembros han, a través de los debates y las propuestas, guiados por el presidente del grupo de negociación y la secretaría, ha resultado en 3 pilares fundamentales de prohibición, como lo mencionabas, ¿verdad? El pilar de prohibición que contribuye a los subsidios que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, el pilar de los subsidios que contribuyen a la pesca de recursos sobreexplotados y el pilar de los que prohíbe los subsidios que contribuyen a la sobrepesca y sobrecapacidad. Aquí hay un elemento de dinámica también porque si uno ve el mandato no dice nada sobre la pesca sobreexplotada per se, pero se entiende que eso está dentro del tema de sobrecapacidad y sobrepesca, pero los miembros a través de las discusiones han decidido, bueno, que es un elemento que es importante desarrollar en las disciplinas y sobre todo porque es un tema que em, eh, se reconoce que no deberían haber subsidios cuando un recurso ya está colapsado. Entonces es importante mencionar esa parte de la dinámica, digamos, de las discusiones. Em, Otro tema importante del mandato y de las discusiones es el tema de trato especial y diferenciado, que se ha discutido más que todo como parte de cada uno de los pilares de prohibición,
no como un capítulo aparte, como se puede ver en otros acuerdos de la OMC, como el mismo ejemplo del acuerdo de subsidios y medidas compensatorias, que hay un artículo específico sobre trato especial y diferenciado, o por ejemplo el acuerdo de facilitación del comercio, que tiene un capítulo específico. Ahora, voy a poner dos ejemplos para referirme a lo que Andrés y Ernesto mencionaban. Uno es la prohibición, y que es uno de los temas cruciales, es el balance entre la prohibición de los subsidios que contribuyen a la sobrepesca y la sobrecapacidad, del artículo 5 del actual texto, las flexibilidades que existen, o test de sostenibilidad, como se le llama, y la relación con el trato especial y diferenciado. Y el otro tema importante es, lo mencionabas, Alice, es el tema de la prohibición a los subsidios de alta mar o de áreas más allá de la jurisdicción, que es muy relevante para la región. Eh, eh, Creemos que, bueno, aquí hay, en términos de la dinámica de la discusión, está el balance, digamos, entre la prohibición y las flexibilidades, porque hay muchos miembros que dicen que hay que traer el tema de la ordenación y el manejo pesquero, como se puede ver un poco en las reglas que ya existen en el caso del CPTPP, donde hay países miembros de la región que son miembros de este acuerdo, o del TEMEX, también donde hay disciplinas ya sobre subsidios pesqueros, pero que tratan ese elemento de sostenibilidad. Si uno demuestra que los recursos están sostenibles, pues puede uno continuar dando subsidios. Entonces está esa discusión, no es simplemente eliminar, bueno, hay que ver hacer este balance. Entonces, bueno, hay miembros que dicen que, bueno, que la ordenación per se no es buena porque, bueno, son también cuando se hace la ordenación, muchas veces no se toman criterios científicos, como le decía Ernesto, están basados en temas políticos o económicos, entonces distan mucho de ser efectivos, y eso es algo que pues incluye un poco la dinámica. Si la OMC también debe ser, bueno, incluir estos temas de manejo, ordenación, eh, siendo que son temas de la FAO o de las OROPS, de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera. No se quiere convertir a la OMC en una OROP, pero bueno, son elementos que hay que incluir en el acuerdo para que tenga efectividad. Entonces, bueno, está un poco esa discusión y cómo también aquí el tema de la solución de diferencias, como un panel podría después definir este tipo de análisis, digamos, de si un miembro está cumpliendo o no con los elementos. Eso es un elemento indispensable, ya que solución de diferencias pues es la joya de la corona, así es que es parte importante. Sobre trato especial diferenciado, creo que no me queda mucho tiempo, nada más quería mencionar que es parte esencial de los elementos de discusión, pues ahí hay una importante conversación entre los miembros de cómo definen qué es trato especial diferenciado. Unos dicen que deben ser un instrumento de transición para que los miembros puedan cumplir con los compromisos en un futuro. Otros dicen, no, debe ser un espacio de política para mí, para poder desarrollar mi pesquería en el futuro, entonces yo necesito una excepción permanente. Finalmente, con el tema ya con esto terminaría, es el tema de la prohibición de alta mar, que creemos es crucial para la región. Y de hecho, países de la región como Argentina, Uruguay, hicieron una propuesta sobre esta disciplina, que se pensó inicialmente sería nada más como una disciplina adicional a la prohibición de sobrepesca, sobrecapacidad, sin estar sujeta a las flexibilidades y al trato especial diferenciado. En el nuevo texto, esto ha cambiado. Ahora esa prohibición va a estar sujeta al test de sostenibilidad de los recursos y al trato especial diferenciado, con lo cual pues, queremos un setback, reduce un poco el nivel de ambición, y creemos que para América Latina es importante. Los países en América Latina tienen una vocación exportadora. La región representa la cuarta parte de la producción anual mundial, de acuerdo con la FAO, y es el mayor exportador neto
de productos del mar comparado con otra región de la FAO, y esto significa que tener disciplinas que les permitan competir, tiene un significado mayor e importante. Y el tema de la pesca de alta mar es ese, que las pesquerías compitiendo con todas estas pesquerías extranjeras, como le decía Ernesto, y un acuerdo pues ayudaría a nivelar la cancha de tal manera de que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Y ahí voy a terminar y con gusto pues respondería o expandería los puntos en la sesión de preguntas y respuestas. No, súper, Ernesto, muchísimas gracias. Creo que esa intervención, la verdad es que nos ha ayudado bastante a vincular, creo, o sea, la evidencia y los ejemplos tanto del camarón y la merluza, intentar vincular eso a lo que sí vemos, ¿no? En las negociaciones, que estamos hablando de la cuestión de subsidios al combustible, cómo lo manejamos, simplemente el tema de mandato, creo, y esto será algo quizás interesante para la discusión y para los miembros del público que son expertos en relaciones internacionales y en la OMC, este tema del alcance del mandato de la OMC, porque al final con estas negociaciones lo que estamos intentando hacer es abarcar, resolver, coadyuvar a resolver el problema de los impactos de los subsidios en las pesquerías utilizando solo la herramienta de subsidios, que es la verdad donde existe el mandato y la expertise de la OMC, pero sabiendo que el real impacto depende tanto de los subsidios como del manejo. Pero como bien tú dices, uno de los desafíos de los negociadores ha sido diseñar reglas sobre subsidios, pero que toman en cuenta las realidades del manejo, ausencia o presencia, sin intentar formar reglas sobre manejo, que la verdad no es el business de la OMC. Así que es un desafío bastante grande para una negociación internacional en un foro económico, pero un tema que resalto porque creo que será un tema y será un desafío para los gobiernos que negocien en la OMC cuando o si quieren abarcar otros temas medioambientales por medio de la OMC. ¿No? Van a encontrar este mismo desafío. Se está resolviendo, creo, con bastante suceso en la OMC, en subsidios a la pesca, pero es un tema que va a resurgir y es uno bien interesante para nosotros que hablamos muchísimo de la OMC. Así que, siguiendo entonces de frente a temas de mandato y de la política de la OMC, creo que voy ahora a pasar la palabra a usted, señor embajador, porque el embajador Zapata creo que sabe más que todos nosotros combinados sobre exactamente cómo se resuelven y cómo se negocian estos temas de mandato y de la política a nivel de jefes de delegación en la OMC. Así que, embajador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Alice. Y quiero agradecer también a la Secretaría de la OMC, al Colegio de México, por la invitación a compartir esta conversación con grandes expertos y amigos ya de varios años. Voy a tratar de dar una opinión en el breve tiempo que tengo sobre la importancia y los retos de la discusión, hasta donde yo recuerdo, en mi calidad en su momento de presidente del grupo de reglas. Hoy, como un observador, debo de decir, desde la comodidad de la distancia, luego de haber presidido esas discusiones, y siendo consciente que hace un par de días surgió un nuevo texto del actual presidente del grupo. En específico, voy a tratar de abordar muy brevemente tres aspectos: la complejidad y la importancia de alcanzar un resultado, aunque ustedes ya se han referido de una u otra manera a ello, dónde pareciera estar la construcción de equilibrios en torno a esta discusión de aquí a las próximas 3 semanas, y cuáles son los retos para alcanzar un resultado considerando elementos extra discusión de negociaciones sobre subsidios a la pesca, elementos que hay fuera pero que invariablemente hacen a la posibilidad de un resultado negociador. Bueno, en primera instancia, ¿por qué es importante y por qué ha sido complicado? Ya se han referido ustedes a los mandatos, ya se han referido ustedes también al hecho de que esta negociación lleva más de 20 años en discusión. Al grado de maduración, efectivamente, coincido con ustedes que han comentado el importante grado de maduración que han alcanzado las discusiones. Y
añadiría yo, la importancia de generar un resultado radica no solo en que es la única negociación comercial multilateral en este momento que está en sesión continua, con un verdadero mandato y con una verdadera posibilidad de llegar a una conclusión, sino que hay una presión fuerte para la organización para producir acuerdos. Entonces, un resultado en este tema en particular representaría una enorme inyección de credibilidad a la organización. Un resultado que no sea satisfactorio en pesca, pues también va a ser de impacto trascendental para la organización en un sentido que quizá nadie de nosotros lo desearía. ¿Por qué ha llevado más de 20 años? Pues así es la naturaleza de las negociaciones multilaterales entre hoy 164 miembros, pero es más complejo aún en un tema como este, como ya lo han referido ustedes. Esta negociación está particularmente llena de sensibilidades políticas junto con complejidades técnicas, y en el centro está la tensión inherente a la que se refería Ernesto Fernández respecto al tridente de comercio, sustentabilidad y desarrollo. Es un tridente compartido entre los 164 miembros, pero ya cuando uno va y le pregunta a los distintos miembros, para unos es más importante el comercio, para otros es más importante la sustentabilidad, y para otros el énfasis de las discusiones debe de orientarse hacia generar condiciones de desarrollo de ese sector y de las comunidades que se dedican al mismo. Y todo eso pasa por acertar en la fórmula adecuada, en cuál debe ser la fórmula adecuada del trato especial y diferenciado, o de alguna manera las excepciones a las reglas generales. Para lo cual, pues como ya lo han referido ustedes, ha resultado difícil construir los equilibrios que satisfagan a los 164 miembros. Un detalle en particular que añade a la presión en estas negociaciones, hay que agregar la necesidad y expectativa generada por obtener un resultado. La credibilidad, como les decía, de la organización como eje central del sistema multilateral de comercio está de por medio. Y más recientemente, para añadir esa presión, para abonar esa presión, en todas las reuniones de alto nivel y particularmente las reuniones de ministros de comercio, sean estas que han sucedido en los últimos 2 meses, sean estas G7, G20, APEC, en cierta medida los ACPs, etcétera, declaran la necesidad de contar con una organización, ellos dicen, resiliente, sostenible en el largo plazo, incluyente, que responda a los retos de la actualidad, etcétera. Y todo esto lo encapsulan las negociaciones sobre pesca. Entonces, realmente los ojos del mundo sí están puestos en la posibilidad de producir un resultado, en la capacidad o no de producir un resultado de parte de la organización. Vamos a los equilibrios y las expectativas. Ciertamente las discusiones, como ya lo han referido varios de ustedes también, no se reducen a uno o dos aspectos en los temas bajo negociación, se multiplican a lo largo de todo el texto de negociación. Leyendo rápidamente el texto más reciente del CHER, es difícil determinar qué tanto se está cerca del consenso en muchos de estos aspectos, pero el diseño actual del texto, y yo nuevamente alejado de estas discusiones me permiten aventurar algunas impresiones, considerando lo que puede y no puede ser alcanzable de aquí a 3 semanas en una dinámica negociadora, que lo que busca es preparar en estas 2-3 semanas una cancha para discusión entre ministros de comercio en ocasión de la ministerial. En primera instancia, el texto, de lo que yo alcanzo a ver, busca asegurar una negociación, yo lo pondría entre comillas, equilibrada, en donde deseablemente todos, o al menos una masa crítica, pueda haber algún reflejo, no la totalidad reflejada, pero sí algún reflejo de sus intereses. En donde, en el texto, en lo que en este momento sería el tema central a resolver, desde mi punto de vista, las disciplinas para evitar subsidios dañinos conducentes a la creación de sobrecapacidad y a la actividad de sobrepesca, o sea, el artículo 5 del actual texto. Particularmente el 5.4 busca un balance entre el objetivo de lograr disciplinas ambiciosas y el objetivo de brindar trato especial y diferenciado a los países en desarrollo y a los menos adelantados. Ambos
son elementos críticos, o sea, la ambición y el trato especial y diferenciado, sin los cuales no va a haber resultado posible. Si no hay un equilibrio ahí, no hay un resultado en la negociación. ¿Cómo se busca ese resultado o cómo se busca generar ese balance? Proponiendo la eliminación de este tipo de subsidios, o sea, los orientados a generar sobrecapacidad y sobrepesca, que están señalados en una lista en ese artículo, previendo 3 disposiciones sobre trato especial y diferenciado, es decir, una especie de excepciones o 3 válvulas de escape a la regla general de prohibición. Una de ellas, que brinda un periodo que señala X años, y X años, al decir X años, es que está sujeto a ser negociado, para eliminar los subsidios dañinos que generan sobrecapacidad y sobrepesca. Una disposición que da la posibilidad de mantener este tipo de subsidios a naciones con baja participación pesquera. El texto creo que señala punto 7 de la participación mundial y también a ser negociado. Y otra disposición que permite mantener estos subsidios para pesca de subsistencia, siempre que ésta se lleve a cabo no más allá de 12 millas náuticas de la costa del miembro en cuestión. Nuevamente un tema para ser negociado. Pero lo que estamos viendo ahí es que se está buscando enfocar la discusión entre negociadores en las próximas semanas y preparando el terreno para enfocar la atención de los ministros también en esos temas en particulares. Las 3-4 excepciones o los 3-4 temas que están en corchetes autocontienen variables de ajuste para que los ministros puedan entrar a una dinámica de intercambio entre las mismas. Y eso es fundamental para tratar de centrar, de equilibrar, de enfocar la atención de los ministros en un texto que está muy abierto o posiblemente esté muy abierto todavía en muchos temas, pero no todos tienen esa prioridad. Quizá es como la salida un poco para empezar a orientar resultados y una verdadera dinámica de acuerdos, generar una dinámica de acuerdos en la negociación. Ninguno de estos elementos es sencillo, por cierto. No pensemos que es así de sencillo como nosotros lo podemos describir. Nadie está enteramente satisfecho seguramente con esa redacción, pero sí lo que logra es enfocar efectivamente esa discusión. ¿Cuáles son los retos? El tiempo no me da ya más para hablar del tablero de negociación comercial. Solamente hay que decir, el tablero de negociación en una reunión ministerial es mucho más amplio, va mucho más allá de pesca, pero sí afecta a las discusiones de pesca. Uno quisiera que las discusiones de pesca fueran autocontenidas y que se limitaran a intercambios entre los temas de pesca, pero sabemos que la naturaleza de las negociaciones no es así y hay cualquier cantidad de temas, agricultura, comercio y salud, el proceso de reforma de la OMC, iniciativas plurilaterales, etcétera, el waiver para las vacunas, que también son realmente termina siendo empaquetada o puede terminar siendo empaquetada por los ministros. Ese es un verdadero reto hacia adelante. Vamos a ver cómo los negociadores son capaces de mantener, de generar una dinámica que deseablemente resulte autocontenida, pero se ve complicado. Un reto más grande, diría yo, es para la organización el tema del liderazgo. ¿De dónde va a venir el liderazgo? Ciertamente la directora general, el chair, tienen liderazgo en el tema de pesca, pero los miembros de la organización son los que hacen posible el resultado, no la directora general, no el presidente del grupo, no la secretaría del OMC. Y aquí la pregunta cabe, ¿quién entre estos miembros se va a echar el peso al hombro de impulsar y lograr un acuerdo? Esto no es una consideración menor. Siempre que se ha generado un resultado en la organización, un resultado negociado, invariablemente en la historia del sistema multilateral del comercio, ha sido porque Estados Unidos ha querido. Sin Estados Unidos no ha habido un acuerdo multilateral. Y yo creo que eso no lo debemos de perder de vista. Tampoco debemos de perder de vista que en ausencia de Estados Unidos no hay combinación posible de actores que lo puedan sustituir. Ni China, Unión Europea, India, Japón, quien ustedes me digan, juntándolos, no alcanza para generar un acuerdo si Estados Unidos no está a bordo de esas discusiones. Y no solo estar a bordo, sino tener el liderazgo. Y tener el liderazgo en ocasiones pasadas se ha visto que lo que implica es que quien toma el liderazgo esté dispuesto a dar más de lo que recibe,
en primera instancia. No sé si Estados Unidos esté ahí en este momento o si los equilibrios en pesca lo vayan a permitir. Primero, y segundo, pues estar dispuesto a invertir todo el capital político que se requiere para sacar un resultado en 364 miembros. No sé yo cómo están las dinámicas hoy, en este momento en la negociación, pero una negociación conducente a un resultado implica que el ministro interesado, en este caso la representante comercial de Estados Unidos, esté a los telefonazos con medio mundo, esté presionando a los ministros, esté teniendo reuniones o conferencias o llamadas telefónicas desde ya, si no es que desde hace tiempo, para tratar de generar un resultado. No sé si eso esté sucediendo o no, pero en ocasiones pasadas así es como se han generado los resultados. Hay que sacar a los miembros de su zona de confort, hay que presionarlos, hay que orillarlos a ponerles enfrente una toma de decisiones que los obliguen a encaminar esto hacia un resultado. Y para ello, como les digo, hay que salirse de los esquemas formales de reunión, irse a grupos pequeños, incrementar sustancialmente la presión a los ministros. Eso implica incrementar las resistencias también, implica más capital político y más tiempo para ello. Y yo creo que en el tiempo que queda, dado como se ha puesto la discusión del texto, un resultado es posible, incluso yo diría con una presión muy fuerte, un milagro podría ser posible. En este momento yo lo que diría es, en un escenario realista, quizá lo más valioso que veo en el texto es que se ha logrado enfocar esa discusión para que los ministros tengan una negociación deseablemente constructiva en la que se puedan intercambiar las concesiones en un ánimo en donde los miembros quieren un resultado, ¿no? Yo quiero pensar que los miembros sí quieren un resultado, hay quien puede tener sus dudas, pero en este momento me parece lo más valioso que se pudiera alcanzar un entendimiento en donde están los puntos de equilibrio en el artículo 5, y a partir de ahí, siguiendo posterior a la reunión ministerial, que se defina un mapa de ruta para terminar en el corto plazo ya con un impulso que pueda generar las discusiones o los acuerdos que se pudieran dar en torno a ese artículo 5. No es fácil, pero me parece que con la voluntad, pues las cosas están para entrar en una dinámica y en una discusión en ese sentido. Con esto termino. Gracias, Alicia. No, increíblemente útil. Muchísimas gracias, embajador. Y ahí a usted subrayado, creo, varias cosas a las que quiero regresar en la discusión. Hablando un poquito del tablero de negociación para la ministerial, que creo que será útil para los que nos siguen de cancillerías y de ministerios de Relaciones Internacionales y de Comercio, y también de esta cuestión de liderazgo, ¿no? Porque creo que tiene usted toda la razón. La historia demuestra que tiene que haber un líder y al final los Estados Unidos siempre ha jugado ese rol de líder, tanto en la ONU como en la OMC. Tengo varias preguntas que han surgido de los participantes del curso regional y también 2 o 3 en la ventanilla de preguntas y respuestas. Y animo al público, si tienen otras preguntas, por favor, ahora es el momento de escribirlas para que las pueda tomar en cuenta en esta próxima ronda, que serán de más o menos de 40 minutos de preguntas y respuestas. Y quizás para regresar donde empezamos, una cosa, y el ejemplo que dio el embajador creo que fue sumamente útil, habló del artículo 5.4 del texto, y les perdono a todos si no han leído el texto, pero en el artículo 5, como decíamos, este tercer pilar, ¿no? Trata de establecer una prohibición sobre los subsidios que la evidencia demuestra tienen un alto riesgo de contribuir a la sobrecapacidad y a la sobrepesca. Así que el objetivo medioambiental queda ahí, ¿no? Queda ahí en una prohibición muy clara, una lista de subsidios, incluyendo subsidios al combustible. Así que el objetivo medioambiental queda establecido en una prohibición. Pero los otros objetivos, las otras partes del tridente, del cual hablaba Ernesto y también el embajador, del comercio y el desarrollo, vienen ahí en las excepciones, ¿no? Así que tenemos una prohibición muy clara en el artículo 5.1, pero también tenemos una calificación, ¿no? Estos subsidios, cada miembro de la OMC puede continuar a dar estos subsidios
aunque haya un riesgo, sí pueden demostrar que tienen medidas implementadas para que las pesquerías relevantes que se están subsidiando siguen a un nivel sostenible. Así que ya entramos en el primer equilibrio. O sea, así que estoy usando, creo, el artículo 5 como un ejemplo de estos equilibrios. Y luego vamos a regresar a otras excepciones con algunas de las preguntas. Así que, primera excepción, primera calificación, si tienes medidas implementadas, los subsidios pueden continuar. Y luego el embajador habló del artículo 5.4, donde hay excepciones en forma de trato especial y diferenciado para países en desarrollo de la OMC. O sea, excepciones adicionales y especiales para ellos, de las cuales se incluye una excepción para la pesca artesanal, otra excepción, pero con tiempo limitado para la pesca no artesanal, y otra para los países que representan una fracción muy pequeña de la pesca de la captura mundial. Así que creo que con esas tres ideas, la prohibición, una calificación si tienes medidas de manejo y otra que es una excepción para países en desarrollo, creo que refleja una manera en las cuales el texto está intentando equilibrar estos diferentes intereses. Así que si pueden, mantengan esa idea, ese ejemplo en mente, porque creo que ilustra bastante bien lo que se está intentando hacer. Ahora, regresando a las preguntas, creo que lo más sencillo será tomar a las preguntas y a los ponentes en el orden en que hablaron, porque no hemos oído de Andrés en mucho tiempo. Y Andrés, tenía, creo, supongo que 2 preguntas para ti y luego 2 preguntas para ti, Ernesto Godelman. Pero para ti, Andrés, la primera pregunta, que es una muy buena, hablamos del hecho de que hay una excepción para los subsidios para la pesca artesanal. Pero tú también hablabas de que hay pesca artesanal subsidiada que también entra en este círculo vicioso de falta de manejo y de subsidios. Así que la primera pregunta es, ¿cómo pueden beneficiarse las flotas artesanales de los países en desarrollo de un potencial acuerdo sobre subvenciones a la pesca? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, que habla creo que del trabajo que ya has hecho tú, si se conoce alguna medida oficial y cuantifiable de los efectos que están teniendo los subsidios a la pesca, en particular en el contexto de la economía y la sustentabilidad en América Latina. Así que primero las flotas artesanales y luego cuánta evidencia tenemos de los efectos de sus subsidios en esta región. Adelante. Gracias, Alice. Pues sí, mira, en la primera, respecto a la pesca artesanal, los beneficios ocurrirían de 2 maneras, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Una, muy importante es, digamos, al reducir efectos de flotas externas que están dañando, ¿no? Ernesto mencionaba algunas que, si bien no eran específicamente artesanales, pero bueno, también ocurren dentro de los países donde tienes flotas nacionales o internacionales muy grandes, industriales, muchas de ellas subsidiadas, y esas están incidiendo en áreas costeras donde la flota artesanal está pescando. Entonces, ese tipo de efecto sería algo muy directo y de hecho muy rápido, ¿no? Un beneficio muy rápido que puede venir de esto, ¿no? O sea, como mencionábamos, muchos de estos barcos, yo lo mencionaba para el caso del camarón, por ejemplo, pero también hay muchas otras industrias, pesqueros industriales que podríamos mencionar, simplemente no son rentables, o sea, sencillamente no puedes pagar la operación del barco sin el subsidio. Entonces, al retirarlo, pues obviamente eso es un efecto, por eso decía, muy rápido, que cambia esa dinámica pesquera y obviamente beneficia a las pesquerías artesanales que pues no tienen tanta capacidad, o sea, no pueden ir a competir con un barco grande. Y de hecho, en muchas partes del mundo, uno de los principales conflictos que hay, uno es precisamente por las cosas que entran en las zonas que son tradicionalmente artesanales. Entonces, una es la competencia por recursos, pero la otra es simplemente los daños que ocasionan, ¿no? Si viene un barco grande, se lleva todas las artes pesqueras de la flota artesanal. Entonces, por eso digo que esos beneficios son muy directos, muy físicos, ¿no? O sea, en ese sentido. La otra que ya tomaría un poco más de tiempo sería el que se recuperen las poblaciones de peces que ahorita están sobreexplotadas. Y eso
conlleva tanto o sea, los efectos de reducir el esfuerzo pesquero industrial, pero también artesanal, a tu pregunta. O sea, porque sí hay flotas artesanales que también están sobreexplotando. Entonces, ahí también esas reducciones de esfuerzo conllevarían a una recuperación de los stocks y también les benefician, obviamente, en el mediano plazo. Había una pregunta al respecto en el chat que vi, pero no sé si los dejamos para después o... No, adelante, creo que es muy similar a la segunda pregunta que te hice, así que adelante. Ah, ok. Sí, precisamente la pregunta esta era de que si había estudios científicos que demuestren, una, cuáles serían los efectos y en segunda, cuál sería el plazo, ¿no? Para ellos. Entonces, todo lo que está hablando ahorita viene de estudios científicos que lo han visto y déjese en estudios científicos, ¿no? Viene de experiencias empíricas, vaya, en el campo, ¿no? O sea, son estudios de cosas que han pasado, o sea, no son estudios científicos en el sentido de teorías y en el pizarrón poniendo modelos, ¿no? O sea, son observaciones que se han hecho. Entonces, bueno, eso con mucho gusto, creo que tienen mi correo, puedo mandar más. Hay uno que voy a poner ahí en el Q&A, que es acceso abierto, que específicamente habla de esa pregunta. O sea, ¿qué pasa si reduces lo de OMC, los subsidios? ¿Qué pasa con las pesquerías a nivel mundial? Pongo ahí el link. Y Ernesto, Pew, de hecho, ha creado una herramienta que uno puede meterse a jugar con esto y decir, bueno, ¿qué pasaría en una de esas opciones? ¿Qué pasa con las pesquerías a nivel mundial, a nivel local? Esa herramienta está padrísima, no recuerdo ahorita el link, pero a lo mejor Ernesto lo puede poner. Pero sí decir que la herramienta, está construida directamente encima de modelos científicos de punta, ¿no? O sea, muchos de los autores que se leen en literatura científica son los que contribuyeron a esta herramienta. Y los plazos, muy brevemente. Lizeth, sí, podemos esos links en el chat de everyone. Ok, ahí los pongo. Los plazos estos, generalmente para la recuperación, digamos, en la parte de recuperación, estamos hablando entre 6 y 10 años de muchas de las pesquerías, ¿no? Entonces, como decía, los otros efectos, los de competencia, los de explotación directa, esos son rapidísimos, ¿no? O sea, desde ya empezamos a ver eso. En la cosa de recuperación de pesquerías, eso tarda un poco más, pero lo importante es que, digamos, donde se ha visto que esto tiene mucho éxito, es precisamente porque la gente, al tener ese primer beneficio de eliminar la competencia desleal, si le puedo llamar así, ya dicen, no, esto sí vale la pena, ¿no? Entonces ya con eso puedes sentar las bases y entonces ya se están beneficiando y poco a poco, año con año, las cosas están mejorando más y más. Yo cuando hablo de 6 a 10 años es a recuperarlo al máximo. Entonces, obviamente, año con año vas a tener mayores y mayores beneficios. Súper, ¿no? Eso ha sido unas respuestas muy, muy interesantes. Y también así pensando en el time frame, ¿no? De cuándo, qué beneficios empiezan a surgir y cómo eso refleja o influye, supongo, en la política del manejo pesquero y la política de la reforma, ¿no? O sea, poniendo mucha atención en exactamente qué reformas pasan cuándo, puedes manejar y desarrollar, supongo, más apoyo para el cambio que estás impulsando. Mira, también tenía un par de preguntas para ti, Ernesto Gobelman, que con gran alivio tuyo sabrás que son preguntas más sobre manejo pesquero y vinieron de los participantes del uso regional. Y creo que las voy a combinar porque por razones de tiempo. Y la pregunta era, la primera era, ¿qué opciones piensas que existen para los países en desarrollo latinoamericanos para poder contar con mayores estudios sobre el estado de sus stocks de pesca, dadas las limitaciones personales o financieras, y incluyendo eso con la segunda pregunta, que era de contar con evidencia científica o técnica? ¿Han tenido esas cifras alguna incidencia en la toma de decisión en los países miembros? Y quizás, o sea, ¿cómo incrementar la evidencia que los países podrían usar y cómo ayudarles a usarlo, si lo tienen? Adelante. Creo que estás todavía en mute. Adelante. Ahí te tenemos. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante. En los países, básicamente de América Latina, existen como dos carriles, ¿no? Hay una serie de pesquerías
que tienen un relativamente buen nivel de investigación, un relativamente buen nivel de manejo, principalmente en los países más grandes. Son las pesquerías que generan la mayor producción y los mayores niveles de exportación. Generalmente en esas pesquerías hay un esfuerzo de los institutos de investigación pesquera de Chile, Argentina, México, Ecuador, Perú, destinan importantes recursos, hay conocimiento, hay medidas, etc. En otros casos, bueno, las pesquerías que son principalmente explotadas por el sector artesanal es donde tal vez hay el menor nivel de información, excepto aquellas que también se orientan a la exportación. Por ejemplo, la pesquería de Dosiri y Culligas en Chile o en Perú tienen buenos niveles de información, son pesquerías esencialmente artesanales, pero tienen un buen nivel de información, y al mismo tiempo ahí se produce también un cruce con las pesquerías en aguas internacionales, ¿no? Incluso es un tema de discusión en la Europa del Pacífico Sur, mejorar las regulaciones con relación a la explotación de esta pesca, donde existe una competencia directa de flotas asiáticas muy importantes con la pesca artesanal de los países ribereños. Por otro lado, bueno, en relación a pesquerías o incluso países donde los esfuerzos no han podido ser mayores, lo que nosotros hacemos muchas veces es trabajar junto con el sector exportador, con el sector procesador, para ayudar a los gobiernos a generar información que después puede ser utilizada para tomar decisiones de manejo. Y podría comentar, qué sé yo, dos casos, por ejemplo, Brasil, la pesquería de langosta, donde trabajamos, es una pesquería básicamente artesanal, trabajamos con la industria exportadora, que incluye aproximadamente un 60-70% de la producción, y hemos generado junto con ellos desde hace 6 o 7 años una base de datos muy importante que ha servido para hacer una evaluación de stock. Se ha provisto esa información al gobierno y esa información ha servido y sigue sirviendo para tomar algunas decisiones de manejo. Otro caso interesante es la pesquería de pequeños pelágicos de Panamá, donde también con la colaboración de la industria hemos venido colectando información desde hace 8 años. Hemos ya logrado hacer evaluaciones de stock y proveer asesoramiento al gobierno. El gobierno participa en este esfuerzo en una comisión conjunta, y esto ha servido para que esta pesquería pueda mantenerse en una buena condición, ¿no? O sea que existen las posibilidades de... Ahora, en las pesquerías de menor incidencia económica, un aspecto clave a considerar es la participación de los propios pescadores. No hay posibilidades de lograr información, hay metodologías de evaluación con pocos datos, existen algunas metodologías disponibles, pero si la información es cero, es imposible utilizarlas. Entonces, ahí hay que incentivar las herramientas de cogestión, de comanejo, junto con el sector pesquero, y de esa manera ir generando la información que alimente la toma de decisiones, ¿no? Súper, no, eso ha sido muy interesante, y también has logrado darnos otro ejemplo de cómo interactúan, ¿no?, las flotas domésticas con los internacionales, que es también, claro, como decía Ernesto Fernández, otro de las grandes reglas que un acuerdo podría abarcar. Con eso creo que voy a seguir entonces contigo, Ernesto Fernández. Iba a preguntarte, creo ponerte 3 preguntas, si no te importa. Y la primera, quizás has visto la de Paola Prado en el Questions and Answers, porque ella hace una pregunta muy interesante sobre la voluntad o la predisposición de los países miembros, quizás en particular los latinoamericanos, en propiciar un acuerdo, ¿no?, que lleve a lograr un acuerdo en la conferencia ministerial. Y quizás cuáles serían las alternativas si no se logra un acuerdo.
Así que eso es una pregunta quizás sobre la dinámica de los países latinoamericanos en las negociaciones, si querías abarcar esa. Y también había una que nos puso uno de los participantes del curso regional, que es bastante técnico, pero súper interesante porque trata muy de frente a la idea de disciplinar los subsidios a los combustibles fósiles, ¿no? Al combustible en particular de las pesquerías. Y la pregunta es que entendemos, y bien entienden, que durante las discusiones se ha mencionado incluir no solo a los subsidios específicos, y aquí entramos en jerga de la OMC, pero no solo los subsidios específicos al combustible, sino también los subsidios horizontales o no específicos al combustible. Y la pregunta era qué ejemplos de subsidios a la pesca serían estos, pero si querías quizás abarcar este tema de subsidios al combustible específicos y no específicos más en general, y también quizás hablar del rol de los países latinoamericanos en la discusión. Eso creo que sería súper interesante. Adelante. Sí, gracias. Sí, creo que tal vez quizás comenzar por esa segunda pregunta sobre el tema de la discusión o la dinámica que se está dando en las negociaciones sobre el tema de la definición, que al final de cuentas es el tema de la definición de los subsidios que entrarían dentro del alcance del acuerdo. Y esto pues está relacionado con el tema de los subsidios de los subsidios al combustible. Now, efectivamente, los miembros, bueno, para empezar hay que entender que el acuerdo actual de subsidios y medidas compensatorias define que los subsidios serán tales en el tanto sean específicos o para un sector específico. Si no lo son, si son aplicados horizontalmente a todas las industrias, pues sale de esa definición y el acuerdo no le aplica a ese tipo de subsidios. Ahora, el tema aquí es que muchos de los programas de subsidios que dan los gobiernos al combustible son exenciones al impuesto o impuestos. Con lo cual, y no necesariamente están diseñados solo para el sector pesquero, entonces, sí, sino que se aplican a una diversa cantidad de industrias. En ese tanto, pues, si bien tiene un efecto, sigue teniendo un efecto, la exención arancelaria al sector pesquero sale fuera de la definición del acuerdo actual. Entonces, los miembros, y hay una propuesta, y está en el texto de negociación, incluso incluido también en la última versión del texto, está todavía entre corchetes, pero la idea es de que los subsidios al combustible, ya sean específicos u horizontales, pues estarían sujetos a las disciplinas. Entonces todavía va a ser un tema que los miembros van a tener que continuar discutiendo y posiblemente no se va a resolver hasta el último minuto. Pues es un tema bastante político. También, pues es un tema sistémico porque se estaría alterando la definición del acuerdo de subvenciones. Entonces, hay miembros bueno, no solo por el tema económico, digamos, que no quieren alterar sus programas, pero también por un tema sistémico no estarían interesados en cambiar la definición, aunque sea solo para subsidios pesqueros. Pero el ejemplo efectivamente es el tema de las exenciones a los impuestos al combustible, que en muchos países se entiende que son horizontales. Bueno, aquí, y nada más una nota, aquí podemos también entrar a la discusión de qué significa horizontal, y ya creo que hay paneles que han tratado de establecer algún tipo de definición digamos, de cuándo se debe considerar un subsidio como horizontal o específico. Pero bueno, es también una discusión que se puede tener. Ahora, con respecto a la pregunta de Paola, bueno, yo creo que
los países latinoamericanos han tenido una participación activa, sobre todo hay un grupo que se llama Latin Six, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá. Esos son los de este grupo que han tenido posiciones importantes en temas de pesca ilegal, en temas, muchos de estos países en temas de, como decía, han hecho propuestas específicas sobre la prohibición a los subsidios de alta mar. Chile, Brasil han tenido también posiciones importantes tratando de buscar acuerdos ambiciosos o disciplinas ambiciosas. Así es que yo creo que en general la región se posiciona como una región que busca acuerdos efectivos y ambiciosos. Lógicamente, pues cada país tiene sus sensibilidades. Por ejemplo, también países como Ecuador y creo que incluso Argentina también patrocinó la propuesta para exentuar de las disciplinas los subsidios a la pesca artesanal. Y de ahí es donde viene, digamos, esa propuesta que ya está en el texto, como mencionaba Roberto en su presentación de esa disciplina que excluye a los subsidios de la pesca artesanal dentro de las 12 millas náuticas. Entonces vemos cómo la región pues, ha influenciado muchos de los elementos que están en el texto. Y bueno, alternativas. Bueno, nosotros nos gustaría que Latinoamérica tuviera una posición más fuerte demandando en muchos temas, pero bueno, hay ciertas dinámicas que también hay que entender. Esto van a tener un rol importante, sobre todo, como lo mencionábamos, en este tema de alta mar, ahora que con los cambios en el texto, pues se ha disminuido el nivel de ambición. Así es que queremos que Latinoamérica ahí va a tener un rol importante, ojalá. Ahora, ¿qué alternativas hay? Bueno, si no se llega a un acuerdo, bueno, creo que Roberto mencionaba algunas posibilidades de cómo se podría pensar en un plan de trabajo. Paola mencionaba el tema de pesca ilegal. Bueno, fuera de un acuerdo multilateral en la OMC, es difícil bueno, acuerdos regionales, que como hemos visto ya hay disciplinas que mencionaba yo anteriormente, pero no van a tener el efecto que podría tener un acuerdo multilateral. Hay otras disciplinas, otros acuerdos específicos de la FAO que tratan temas como el pesca ilegal, como el acuerdo del puerto rector, que siguen siendo importantes y efectivos y que los miembros deben tratar de implementar independientemente de que se llegue a un acuerdo en la OMC. Y bueno, voy a detenerme ahí para seguir con otras preguntas. Sí, pero Espero sí, haber respondido. sí, bueno, yo creo que sí. Y ya está marcado como respondido en el chat, así que los organizadores también creen que lo hiciste bien. Mira, voy a seguir entonces quizás con usted, embajador, porque quería hablar un poquito más tanto del tablero de negociación para la ministerial. Pues sí, supongo que tengo 3 preguntas para usted. El primero, si nos podrías hablar un poquito más para nosotros y también para el público de este tablero de negociación para la ministerial, ¿no? Subsidios a la pesca sí es importante, pero es uno de varios temas que se están discutiendo en la OMC. La idea de dar flexibilidades a algunas de las reglas sobre propiedad intelectual para responder a la pandemia, por ejemplo. Hay varias otras ideas, como se dicen, plurilaterales, iniciativas plurilaterales, que están llevando a cabo grupos de miembros en temas particulares. Hay las negociaciones sobre temas de subsidios agrícolas, como que siguen su curso, siguen como pesca durante varios años. Pero quería solo profundizar un poquito más para el público de entender la variedad de temas y quizás cómo un ministro yendo a la ministerial piensa en las jugadas de ajedrez que tiene que hacer para defender los intereses de su país, pero también para llegar a un acuerdo. Y en eso quizás una de las otras preguntas era ¿qué riesgos, además de los ambientales, implicaría si no se logra un acuerdo multilateral en la ministerial? Y cuáles alternativas quizás habría.
voy a añadir un comentario mío para responder a esa pregunta antes de darle la palabra, pero solo para señalar que la tercera pregunta que quizás usted podría responder es la de Amparo Quintero Conde, ahí en la ventana de preguntas y respuestas, que es cómo logramos verificar el cumplimiento de un acuerdo multilateral en la OMC. Hay trabajos en comité, hay el sistema de solución de diferencias, y quizás si puede hablar un poquito del tablero de negociación en la OMC, qué pasa si no logramos un acuerdo, y si logramos un acuerdo, cómo verificamos su cumplimiento. Son 3 preguntas muy fáciles, lo sé. Muy sencillas, gracias. Y no sé si tenga la respuesta, puedo tener desde luego impresiones. Primero, respecto al tablero de negociación, pues yo lo llevaría, o sea, de lo que en realidad estamos hablando es de la complejidad para alcanzar acuerdos en la arena multilateral, cuando hablamos de un tablero. El tablero, primero yo hablaría del tablero autocontenido a pesca. Efectivamente el texto centra la atención o tiene la intención de centrar la atención en la discusión del artículo 5, hace un diseño de las reglas para ello. Deseablemente en un mundo ideal esa discusión tendría que ser autocontenida. ¿Por qué? Porque pues, hay una deuda de 20 años en torno al tema pesquero. Y no solo la deuda, no solo el tema de la deuda, no solo el tema de la credibilidad, sino el tema de la preservación del recurso pesquero, pues que es de enorme trascendencia. Y por sí solo esa debería ser una motivación para tratar de abordar las cosas de manera autocontenida, ¿no? Pero ese es el mundo ideal. Ahí, en ese tablero autocontenido, habría que ver si, aún con el diseño que se plantea, con la forma en la que se diseñan las disposiciones en el texto actual, es suficiente como para generar esa dinámica de negociación, o si incluso el diseño no alcanza a satisfacer las posiciones de algunos países. Trato especial y diferenciado, ahí se está abordando también de manera diferenciada entre países en desarrollo. Y hay países que tienen una posición muy principista respecto al trato especial diferenciado, en el sentido de decir, trato especial y diferenciado es todo lo que es para el mundo en desarrollo, países menos adelantados y países en desarrollo. Y tiene que ser diferente de países desarrollados. Y eso no necesariamente lo captura el texto o teje más fino el texto más allá de eso. Entonces, primero, en el tablero autocontenido hay que ver si el propio diseño de las reglas, como está planteado el día de hoy, es suficiente para generar esa dinámica negociadora. Ojalá que lo fuera, pero no estoy seguro por las posiciones que se han visto en el pasado. Segundo, en el tablero más amplio, efectivamente, un ministro, la delegación le va a decir al ministro, estos son todos los temas que hay más allá de pesca. Y posiblemente muchas delegaciones digan el más importante es pesca, por todos los elementos que hemos dicho, y además porque es el único que tiene en este momento la posibilidad de un acuerdo multilateral entre los 164, lo cual es muy importante para la organización. No estamos hablando de un acuerdo plurilateral, no estamos hablando de una declaración de buenas intenciones, estamos hablando de forjar reglas vinculantes, reglas obligatorias, generar el cumplimiento en torno a ellas entre 164 miembros, y eso hace una diferencia enorme respecto a la credibilidad de la organización. Entonces al ministro se le plantea, está el acuerdo de pesca, por un lado, y esta es la trascendencia del acuerdo de pesca, pero pues hay otros intereses que para muchos miembros son igualmente importantes, ¿no? Y uno de ellos es el coyuntural, el tema de la excepción a las disposiciones de propiedad intelectual para la fabricación de vacunas. Y ahí no ha habido acuerdo y se ha generado mucha atención en la discusión recientemente, y la coyuntura obliga también o pone una presión a la organización por tratar de generar un resultado en un contexto de pandemia, en un contexto en el que la organización pueda responder o pueda demostrar que puede responder a las crisis de coyuntura como lo puede ser una pandemia. Pero ahí está muy enredada la discusión igualmente, y aterriza en complejidades técnicas también, ¿no? Cobertura, la cantidad de disposiciones que se van a efectuar en el acuerdo del acuerdo de propiedad intelectual, la cantidad de
el tipo de productos, si solo vacunas o, todo, o un universo mucho más amplio. O sea, es un ámbito de discusión muy amplio también. El tema de agricultura, a los ministros se les va a decir, particularmente a aquellos países que tienen un interés fuerte agrícola, le van a decir a sus ministros, la OMC no puede avanzar en 1 o 2 acuerdos si no avanza también en esta área de enorme interés para mi país, que por cierto también tiene una deuda de 20 años, ¿no? Desde la creación de la Ronda Uruguay se prometió que iba a haber una agenda de reforma de los mercados agrícolas, la cual no ha sido atendida. Entonces también hay argumentos legítimos ahí de quienes abogan por una solución en agricultura. Agricultura no está al nivel de discusión que puede estar pesca, pero se va a tratar de generar al menos una señal o algún tipo de mapa de ruta o algún programa de trabajo o alguna serie de acciones que ameriten el seguimiento de los ministros que representen una señal en el sentido de que los miembros no han claudicado o no han renunciado a buscar también una solución en el tema agrícola. E igualmente, el tema agrícola uno entra al detalle y los intereses están completamente opuestos en muchos casos. Pero la membresía, entiendo, también está trabajando en ese sentido. Y luego están las iniciativas plurilaterales. Las iniciativas plurilaterales, una de ellas pues ya tiene resultados tangibles, la de servicios, la de regulación doméstica en materia de servicios, y ojalá ese se consolide como uno de los entregables en ocasión de la ministerial. Le quitaría un poquito de presión al tablero de los ministros. Hay otras dos en donde un grupo de países tienen intereses muy claros por continuar avanzando, porque la ministerial genere señales positivas de que esto se puede encaminar hacia un cierre, la de comercio electrónico y la de inversión. Pero hay otra serie de países que también tienen sus propias posturas, que no participan en las discusiones plurilaterales y que dicen, no me siento cómodo con el hecho de que sea solo un grupo de países los que vayan a generar o a diseñar las reglas a futuro para estos dos temas en la organización y yo no participé en ellos y no estoy en posibilidad de participar. Entonces, ahí hace también a la complicación del tablero más amplio. Y por supuesto, el gran tema también pendiente y que en este momento a mí me parece, de lo que he podido observar nuevamente a la distancia, no hay incentivos en este momento para generar un acuerdo, pero sí hay mucha preocupación de muchos miembros, es el de la reforma de la OMC y particularmente el tema del qué hacer, cómo revitalizar el sistema de solución de controversias, particularmente cómo reactivar el órgano de apelación. Eso por lo que hace al tablero de negociación, por lo que hace a una de las preguntas respecto de cómo dar seguimiento a los compromisos. Pues es un tema que está incluido en las disposiciones, se incluyen disposiciones en el texto actual y desde hace tiempo han sido parte de las discusiones de pesca, las cuestiones de transparencia y notificación, cómo notificar las medidas de manejo pesquero, cómo notificar el cumplimiento de la prohibición de estos subsidios, el tipo de actividad pesquera a la que se le otorga el subsidio, los datos de la captura, de captura por tipo de especie para aquellas especies a las que se destina el subsidio, el estatus de las poblaciones pesqueras, medidas de conservación y administración pesquera que instrumentan los miembros, la capacidad de la flota pesquera que recibe el subsidio, todo ese tipo de consideraciones y muchas más se recogen en el texto como una obligación de notificación y transparencia. Es un tema también muy controversial. Muchos países en desarrollo dicen no podemos con tanto requerimiento, con tanta notificación, con tanta transparencia. Los países más ambiciosos dicen no podemos ser flexibles en el trato especial y diferenciado si no tenemos claridad de lo que está sucediendo, del tipo de apoyos que se están otorgando. Por tal, sí tiene que haber transparencia. Entonces, pues es un tema más, quizá en este momento no estoy tan seguro que en este momento sea el central, pero es relevante, es trascendental finalmente para un resultado balanceado en la negociación.
Excelente. No, muchísimas gracias. Es exactamente el contexto, la perspectiva así más global que creo que es muy útil, ¿no? O sea, empezamos con los subsidios en la flota camaronera, o sea, las costas de Argentina, seguimos a donde estamos con las negociaciones y de ahí como el tablero más amplio, ¿no? Voy a preguntarle a Ernesto quizás si quiere contestar, pero muy brevemente, la última pregunta que queda en el chat, que es de la señora Eleonora Balcerini. Y la pregunta es si existen posiciones conjuntas entre varios países, en particular Argentina y Uruguay, en el ámbito multilateral. Y quizás cuáles son los desafíos más relevantes para esos países. Creo que hablaste un poquito ya de eso. Pero si quieres contestar brevemente, en el ámbito multilateral, ¿cómo negocian estos países conjuntamente si lo hacen? Y luego haré un recap muy breve. Y bueno, muy brevemente, en realidad mi tocayo Ernesto Fernández comentó que ambos países son parte del Latin Six, así que en este momento están sosteniendo posiciones conjuntas. Por otro lado, es algo bastante natural, ya que ambos países no solo comparten espacios comunes, sino también están unidos por un tratado del Río de la Plata y el Frente Marítimo, 2 comisiones mixtas donde se hace manejo de pesquerías, tanto en la parte fluvial como en la parte marítima, comisiones que han ido mejorando su desempeño con el paso de los años, han mejorado la recolección de datos, su actualización en forma transparente en el sitio web, evaluaciones conjuntas de recursos pesqueros, así que efectivamente existe esa coordinación y es bastante natural que así sea, ¿no? Súper, una respuesta muy clara y muy breve. Así que espero, Eleonora, que eso ha respondido a tu pregunta. Miren, voy a hacer un recap, pero extremadamente breve, porque creo que hay probablemente 4 puntos para destacar. Y la verdad es que nos hemos enfocado mucho en la relevancia de estas disciplinas para la región latinoamericana, pero también para el contexto más multilateral. Creo que hemos oído la oportunidad que hay para crear una normativa general que impulse la reforma en políticas de apoyo, evitando las formas de apoyo más riesgosas como el combustible y dirigiendo más bien el dinero público a formas de apoyo que mejor apoyan tanto a los pescadores como a los recursos. Y hablamos bastante ya de los detalles de la pesca artesanal, por ejemplo, y cómo un acuerdo podría ayudar a la reforma y a la sustentabilidad de la pesca artesanal. Hablamos también de la oportunidad, supongo, que surge de este acuerdo de crear una normativa sobre subsidios que ayudan a flotas extranjeras a llegar a la milla 201 de las costas de la región, y la verdad es que hay muy pocas otras oportunidades para lograr ese objetivo. Los subsidios se discuten en la OMC, llevamos 20 años discutiendo estos subsidios en la OMC, y desde mi perspectiva, la ministerial que llega en diciembre es la última y la mejor oportunidad que tenemos para crear esas normativas, ¿no? Hay una coyuntura, diría yo, política entre una nueva directora general, una meta de los OECD que se cumplió el año pasado, una ventana, al menos en Suiza, donde la pandemia por ahora está suficientemente bajo control que las reuniones presenciales se pueden llevar a cabo, y un año donde hay una ministerial donde van a llegar ministros. Y desde mi perspectiva, esa coyuntura de astros, diría, política, existe ahora. En enero no sé si va a existir. Así que tenemos una oportunidad para llegar a esas 2 metas. Si llegamos, seguiría un empuje enorme para el sistema multilateral de comercio. Y yo soy originaria de Nueva Zelanda, así que puedo decir con toda honestidad que cuanto más abierto, más pequeño y más remoto tu país, más importante es un sistema multilateral de reglas de comercio, incluyendo reglas de subsidios para las industrias que son importantes para ti. Porque en una batalla de poder contra casi quien quiera, el otro será más fuerte. Así que un sistema de reglas se vuelve sumamente importante. Y también es importante no solo para los países más pequeños, más abiertos y más exportadores, pero también es importante porque
como hemos visto, sugiere que el sistema multilateral de comercio puede ser parte de la solución o de la resolución de problemas de acción colectiva. Ahora estamos hablando de subsidios a la pesca. En 2 o 3 años quizás, o ya estamos hablando, la verdad, en Ginebra, de soluciones para problemas de acción colectiva mucho más amplias, como es el cambio climático. Así que, de muchas perspectivas, estas negociaciones son una oportunidad para demostrar la relevancia tanto de la OMC, pero también de usar el foro para llegar a acuerdos económicos que de verdad hablen a los temas, como decían, de interés general. Pero también hablamos de lo difícil que es, ¿no? Y lo difícil que será en las próximas semanas, porque estas negociaciones son casi como un microcosmo en el sentido de que reflejan muchos de los desafíos más generales en las relaciones internacionales y económicas, como es el equilibrio de obligaciones y de concesiones entre países desarrollados y en desarrollo, quién paga qué, quién hace qué, pero también desafíos que surgen en las relaciones internacionales medioambientales. Y los funcionarios que quizás son parte del público, que son familiares con otras negociaciones internacionales o de cambio climático u otros temas medioambientales, sabrán que estos temas surgen ahí también. Y todos estos temas toman forma en estos equilibrios. Hablamos del equilibrio del artículo 5, pero eso de verdad es lo tangible de todos estos desafíos, ¿no? Es un ejemplo tangible de todos estos desafíos y de los equilibrios que los miembros están intentando forjar. Y debería a este punto decir los miembros, pero también el presidente del grupo negociador, que creo que no hemos dicho, que es latinoamericano, es el embajador de Colombia. Así que los países, como ha sido un rol que han jugado muchos embajadores latinoamericanos y caribeños, y por eso creo que la región ha jugado un rol de mucho liderazgo en la forma de los presidentes, pero también en la forma de sus delegados y sus embajadores. Así que llegamos casi al final. Espero que en las últimas 2 horas más o menos hemos demostrado, espero que les hemos convencido, que un resultado en subsidios a la pesca sería un resultado sumamente tangible del rol que puede jugar la OMC en responder a temas de interés directo y real del desarrollo sostenible, ¿no? De comunidades reales en Latinoamérica, tanto como en el resto del mundo. Así que si les hemos convencido que la OMC no es simplemente un edificio al lado de un lago en Ginebra, que trata temas abstractos sobre aranceles, quizás en algún momento lo fue, pero ya no lo es. Ya es un foro donde sus gobiernos y los de todo el mundo están tratando temas de real relevancia para el desarrollo sostenible de sus países, de la región y yo creo del mundo entero. Así que ha sido un placer ser la moderadora de esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los panelistas, que además de colegas son todos amigos, por darnos un poquito de su tiempo, y muchísimas gracias al equipo de la OMC por darnos a nosotros la oportunidad de crear una discusión que para mí ha sido muy interesante, así que espero que haya logrado sus objetivos también. Así que muchísimas gracias, Lisette. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Alice. Con esto concluimos esta fascinante mesa redonda. Estoy segura de que estarán de acuerdo conmigo en que solo hemos arañado la punta del iceberg en lo que es un tema extremadamente interesante y de gran importancia para el desarrollo económico de los países latinoamericanos. Esperamos que esta mesa redonda estimule el tan necesario diálogo y obviamente las iniciativas para hacer avanzar esta importante agenda. En nombre de la Unidad de Cursos Regionales de Política Comercial, me gustaría agradecer a nuestros distinguidos ponentes, Andrés Cisneros Montemayor, Ernesto Godelman, Ernesto Fernández Monge y Roberto Zapata Barradas, por sus contribuciones muy perspicaces que invitan a la reflexión. Y un gran agradecimiento a nuestra moderadora, la señora Alice Tipping, por dirigir magníficamente el debate de este complejo tema.
Permítanme también extender mi gratitud a todos mis colegas del Servicio de Conferencias y Visitantes y de la Unidad de Cursos Regionales de Política Comercial. Por último, y definitivamente no menos importante, me gustaría agradecer a nuestros colegas del Colegio de México, a los participantes de nuestro curso y a ustedes, nuestra audiencia, por sintonizar y contribuir con sus preguntas a la riqueza de esta discusión. Antes de despedirme, me gustaría informarles que la grabación de esta mesa redonda virtual podrá accederse a través de la página web de la OMC en los próximos días. Asimismo, debido al interés, hemos compartido con ustedes a través del chat los datos de correo electrónico de nuestros oradores y moderadora. Sin más dilación, les agradecemos nuevamente la atención prestada y les deseamos un buen día, una buena tarde, en el caso de los que estamos conectados desde Ginebra. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias.